Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendecimos el nombre del Señor por la oportunidad de estar reunidos, hermanos, ¿verdad? Que cada vez más y más sea para nosotros grato el poder congregarnos, sea para nosotros una bendición. Gracias. El, el, el poder reunirnos, podamos bendecir al Señor por el privilegio de conocer su palabra, de escudriñar su palabra, de entender su palabra, hermanos. Porque aun y cuando la Biblia está hoy más disponible que nunca, hoy hay, además de los medios escritos, están los medios digitales y la palabra corre y se difunde por esos medios digitales, por la internet. Sin embargo, no es suficiente. Hay que entenderla. Hay que, con la gracia de Dios, poder entender su voluntad, ¿no? Ahí la misma escritura nos dice que hay tanta gente que en esta misma palabra tropieza, imagínate, que habiendo sido puesta por luz para alumbrarnos, hay gente que aún leyendo esa palabra que fue puesta para hacer luz a su vida, tropieza. Y entonces el hecho de que a nosotros nos esté bendiciendo, estemos entendiendo cosas para beneficio y provecho de nuestra alma, es un privilegio, es una bendición. Bien, hermanos, Hechos 4, estamos ya en el capítulo número 4 del libro de los Hechos, que es un estudio que ya traemos de manera expositiva de varios meses. Hemos llegado al capítulo 4, hermanos. Y vamos comenzando, ¿no? A pesar de que ya llevamos varias semanas, varios meses, vamos comenzando. Son 28 capítulos de este libro. Y hermanos, de repente yo siento que no soy tan profundo como la escritura lo es. O sea, definitivamente nos quedamos cortos en tratar de explicar todo lo que el Señor quiere decirnos y enseñarnos en su palabra. Y el libro de los Hechos trae de manera vivencial tanta profundidad de lo que Dios quiere y puede hacer con su iglesia, con nosotros, para glorificarse. Que mi oración y nuestra oración debería estar siendo que el Señor en esta palabra nos esté ayudando a entenderla y a vivirla como esta iglesia la vivió. La semana pasada estudiamos los primeros 4 versículos de este capítulo. ¿Los leemos, por favor? Dice versículo 1, hablando ellos al pueblo, todos tenemos claro el contexto, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hablando en uno de los accesos del templo, habían hecho por medio del poder de Dios un glorioso milagro, ya todo preparado por el Señor para atraer a la gente y poderles anunciar el evangelio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que creyeron era como de 5,000. La semana pasada entendíamos cómo cuando la obra de Dios se extiende y cuando los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo hacen la obra de Dios, nunca va a faltar la oposición, nunca va a faltar la prueba, nunca va a faltar la hostilidad,
por el hecho de que estamos en un mundo que no es nuestro lugar y que este mundo ha sido rediseñado por el diablo para sus hijos, para perderlos más, y por lo tanto los hijos de Dios somos solamente extranjeros, peregrinos, y en una sociedad que es contraria al evangelio siempre habrá hostilidad. El propósito del mensaje de la semana pasada era entender que, número uno, el Señor espera que nosotros con fervor y pasión hagamos su obra y extendamos su obra. Número dos, que sepamos que cuando hacemos la obra de esa manera y de esa forma, habrá hostilidad, habrá oposición, habrá conflicto y se levantarán en contra de la obra del Señor. Pero veíamos cómo el Señor siempre prospera y respalda. El verso 4 dice que a pesar de la oposición de estas personas, de los líderes religiosos, el Señor bendecía porque Él había preparado todo eso. Él había preparado la sanación de aquel cojo. Él había preparado que la gente se acumulara ahí, se juntara para escuchar el evangelio. Dios había preparado todo eso y sin duda el Señor sabía que estos hombres se iban a levantar contra sus apóstoles, contra su iglesia. El Señor sabía todo ello. Pero como el Señor tiene todo ya preparado, todo su poder, su gloria, su gracia está aquí, en su obra, dice el verso 4 que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. La iglesia de Dios estaba creciendo, la obra del Señor estaba prosperando a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Y algo muy importante, la actitud de sus discípulos, la actitud sufrida, valiente de Pedro y de Juan en esta ocasión. No se amedrentaron ante la situación. El día de hoy vamos a leer a partir del verso número 5. Si me acompañan a leer desde el versículo 5 hasta el versículo número 13, dice, esta es la continuación de lo que acabamos de leer, dice verso 5, aconteció al día siguiente, es decir, ya después de que los habían aprendido y ellos estaban encerrados, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta sección seguimos en el mismo contexto de los primeros versículos, en el contexto de la opresión que se estaba soltando por la predicación del evangelio, y claramente dice que por la predicación de anunciar en Jesús
la resurrección de los muertos. Ya entendimos por qué se estaba dando esto. Número uno, porque evidentemente ni fariseos ni saduceos querían ni creían en Jesús. Y número dos, porque en ese momento los que estaban, digamos que en el poder, en el poder religioso de Israel, eran los saduceos, que no creían en la doctrina de la resurrección, y entonces, además de no creer en Jesús, ellos estaban muy molestos porque en el nombre de él se estaba anunciando y se estaba predicando la resurrección de los muertos, cosa que ellos no creían. Entonces estaban muy molestos, estaban muy enojados. Y aquí estamos viendo entonces el brote inicial de la persecución, que más adelante se iba ya a recrudecer y a manifestar de una manera más fuerte. De esta situación, o sea, el hecho de que nosotros estemos ahorita leyendo esto y que la Biblia nos muestre esto, decíamos y entendíamos desde un principio que el libro de los Hechos es un relato, es un libro donde Lucas, el historiador Lucas y hermano, nos relata, es un relato de los primeros 35 años de la historia de la iglesia después de su fundación. Y entonces él nos está relatando muchas cosas. Pero en ese relato nosotros como creyentes, nosotros como cristianos podemos aprender, debemos aprender muchas de las cosas. De hecho, hermanos, yo preparando el mensaje meditaba, llegando a ese momento donde nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, nuevamente nos dice eso, porque ya en sermones pasados la Biblia remarca y es específica al decir Pedro lleno del Espíritu Santo. Y aquí lo vuelvo a repetir, Pedro lleno del Espíritu Santo. Si lo que llevamos hasta ahorita del estudio del libro de los Hechos, hermanos, a nosotros la iglesia no nos está llevando a replantear nuestro cristianismo, sino nos está llevando a reconsiderar nuestra vida cristiana a la luz de lo que estamos entendiendo, déjeme decir una cosa, no estamos escuchando la palabra de Dios. O sea, no estamos poniendo atención. No estamos entendiendo que el Señor nos está hablando, nos está haciendo un énfasis, nos está poniendo el dedo, como decimos coloquialmente, el dedo en la llaga. Él está viendo nuestra vida espiritual, Él está viendo nuestra escasez en muchas áreas de nuestra vida espiritual, y Él está poniendo un énfasis en algo. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y evidentemente no es solamente para decirnos algo, no para contarnos algo, que pasó algo. Nos está hablando y nos está diciendo, esta parte es muy importante para el florecimiento, crecimiento, desarrollo y extensión de mi iglesia, pero también para gloria de mi nombre. Llenos del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es, no hay otra forma de hacer la obra del Señor, ser prósperos en ella y darle gloria a su nombre, si no es llenos de su Espíritu Santo. Y si esas cosas, ese punto tan importante, no lo estamos entendiendo, de tal forma que en todos estos meses que el Señor nos ha estado hablando de esta manera, no estamos replanteando, reconsiderando, haciendo ajustes en nuestra vida espiritual, buscando al Señor, hermanos, no estamos escuchando la palabra del Señor. So, venimos, nos sentamos, escuchamos el mensaje, pero no estamos atendiendo, no estamos escuchando, porque el Señor nos está hablando de una manera muy clara en este asunto. Y entonces, de esto que está pasando también es necesario que nosotros aprendamos varias cosas. Oramos y le pedimos al Señor que en esa debilidad, falta, que en eso que nos está haciendo falta, Él nos ayude. Señor, te agradecemos que tú nos das este privilegio de congregarnos, de reunirnos, de sentarnos a escuchar tu palabra, Señor, pero con propósitos nos tienes aquí. No solo para escuchar, no solo para hacernos privilegiados de escuchar y de estar en una reunión donde tu palabra se expone, sino porque quieres afectarnos, influenciarnos. Cada 8 días nos has estado poniendo delante
cuál es tu deseo y voluntad. Tu Espíritu Santo en nosotros, llenándonos, Señor. Y hoy una vez más, Padre, que podamos glorificarte en la manera en que tú quieres que te glorifiquemos, llenos de tu Espíritu Santo. En estos pasajes podemos ver cómo estos hombres, Pedro y Juan, no eran estudiados en un seminario teológico y cuánta gloria te dieron, porque eran obedientes, Señor. No necesitamos ser, para llevarte la gloria, no es necesario el título de teólogo, Señor. Aunque nos ayuda mucho el estudiar, el propósito de estudiar es hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Bendice de esta manera esta iglesia. Bendice a Puebla con una iglesia llena de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Leemos versos 5 y verso 7 para ir avanzando en la lectura. Verso 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Varias cosas importantes podemos ver nosotros aquí, de las cuales debemos aprender, hermanos. Y de verdad, yo creo que imposible es poder preparar un mensaje de la Escritura sin que primeramente el Señor nos redarguya a los que estamos preparando el mensaje. Porque apenas en la semana, platicando con mi esposa, le decía que una de las cosas que a mí como persona me molestan, me llenan de indignación y que hacen que el indio salte, es la injusticia. Yo le decía, son los gandayas. Me molestan los gandayas, esa fue la palabra que utilicé. O sea, los que son pasados, los que se pasan con otros, los que se quieren sentir dueños de todo y quieren hacer como ellos se les da la gana, y los injustos, los que se quieren pasar de listos. Eso a mí me incomoda, me molesta. Y bueno, escuchándome el Señor como yo expresaba y sacaba a la luz esas áreas de mi carácter, me pone a dar un mensaje como este. Y dice que Pedro y Juan, yo les explicaba hace 8 días que cuando la Escritura dice que, hablando ellos al pueblo, verso 1, vinieron sobre de ellos, este pasaje de vinieron sobre de ellos los sacerdotes con la jefe de la guardia del templo, la realidad no es tan sencillo como lo leemos, por eso la importancia de estudiar el pasaje. Cuando la Escritura dice que vinieron sobre de ellos, lo que quiere decir es que les cayeron encima de manera sorpresiva y agresiva. Así es como realmente sucedió. La guardia del templo, acompañado de los sumos sacerdotes, fueron muy hostiles contra los 2 discípulos del Señor, de tal forma que la manera en que los aprendieron, los agarraron, no fue una forma, ¿sabes? A ver, Señor, ¿me prestas su mano para sostenerlo? No, fueron muy agresivos. Los golpearon, los empujaron, los jalonearon, fueron muy agresivos, muy hostiles con los discípulos. Y después dice el verso 3, y les echaron mano, esa expresión, y los pusieron en la cárcel. Y esa expresión de les echaron mano y los pusieron en la cárcel no dice, a ver, permítame abrirle la puerta, señor. Pásele, señor apóstol. No fue como trataron a los discípulos en ese momento. Cuando les abrieron la puerta seguramente fue de una manera violenta y los empujaron
hacia adentro de la celda. Fueron muy agresivos. Tratemos de imaginar el momento. Ellos, llenos del Espíritu, están hablando a la gente, les están predicando el Evangelio, les están hablando de Jesucristo, están en ese momento. Y en ese momento, de manera sorpresiva, les cae la guardia y los empiezan a jalonear y los empiezan seguramente a bofetear, a darles algunos golpes. Los jalan, los arrastran hasta el momento de la cárcel y llegando a la cárcel, los avientan. Y estos hombres no pusieron ninguna resistencia durante ese arresto. Es decir, ellos pudieron haber dicho: oye, cálmate, ¿por qué me jalas? Y no estoy haciendo nada, no te estoy ofendiendo, no te estoy diciendo. Ellos mismos pudieron haberse puesto a la defensiva y decir: ¿por qué me estás tratando como me estás tratando, como me quieres tratar? ¿Por qué me quieres jalonear o por qué me estás jaloneando? No pusieron ninguna resistencia durante su arresto, ni se opusieron cuando comparecieron ante el concilio. Ellos se sometieron tranquilamente. Se sometieron tranquilamente. Ellos fueron sumisos ante ese trato duro y áspero hacia su persona. Y la razón es una, creo yo, que nos lo dice más adelante. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento, llenos del Espíritu Santo, además estaban conscientes de que Dios estaba controlando todas sus circunstancias. Todas. Todo el ser de estos hombres, llamado Pedro y Juan, estaba envuelto por la gloria del Señor y por el anhelo de extender el reino y de hacer la obra del Señor, de tal forma que ellos ya habían muerto a sí mismos. No les importaba qué les hicieran, no les importaba qué les ofendieran, no les importaba cómo los lastimaran o cómo los trataran, si eso redundaba para beneficio del reino de Dios y de la extensión del Evangelio. Ellos sabían, esto el Señor lo preparó. Fue el Señor el que nos puso a ese inválido, ese cojo en ese momento. Fue el Señor el que derramó el poder para sanarlo, porque yo de mí no tengo nada para sanar, yo no tengo ningún tipo de poder, todo viene del Señor. Fue Él el que lo sanó, fue Él el que hizo que en ese momento sucediera todo y se congregara toda la gente para que Él ahí a mí me usara y me diera las palabras para predicarles el Evangelio y para que esas 5,000 varones, hermanos, para este momento ya seguramente Pedro sabía de la respuesta de la gente a la predicación del Evangelio, que muchos estaban creyendo, que muchos estaban entregando. Él no estaba pensando en otra cosa, él no estaba pensando en él mismo, seguramente no estaba pensando en él. Él no estaba pensando en ¿por qué me están tratando estos así? De haber sabido, pues ni hago nada, no hay que se queden con su cojo. Pero no estaba pensando en él. Él estaba muerto ya a él mismo. Él estaba ya en un estado de negación a su yo. No importa lo que me hagan a mí. Hay una porción, estoy tratando de recordar si es en la primera carta a los Corintios, donde se nos dice cuál era el corazón y el estado mental de los apóstoles. Somos abofeteados, ustedes tienen esposa y de nosotros andan hablando pensando que nosotros no podemos, nosotros andamos en hambre, en persecución. Y al final de esa frase, el apóstol Pablo dice: hemos venido a ser como la escoria de este mundo. Eso, hermanos, eso es un estado del corazón. Ese es un estado del corazón que invade todo el ser y también se convierte en un estado mental, pero no solamente mental, porque nace del corazón, donde ellos han muerto a ellos mismos.
donde para ellos sus propias necesidades, situaciones ya no son importantes, si eso redunda para un beneficio del reino de Dios. Habían muerto a ellos mismos. Y es que una de las razones, una de las evidencias, hermanos, de que una persona está llena del Espíritu Santo es que muere a sí misma. Muere a sí misma. El yo ha sido destronado y ahora solamente está Jesucristo y no importa, hermanos, que estén viviendo y qué está pasando. Entonces, esta persecución, además entendían que esta persecución les estaba dando una oportunidad que de otra forma ellos no podrían tener: predicar a las personas del concilio, a estos gobernantes, a estos líderes. Ellos en estas circunstancias, hermanos, en esta comunión con Dios, en esta comunión con el Señor y en estos momentos de prueba, ellos aprendieron algo. Ellos aprendieron a ser sumisos. Ellos aprendieron a ser sumisos y sin duda alguna habemos muchos que en esa área tenemos que aprender muchas cosas, que en esa área tenemos que entender muchas cosas. Al ver cómo avanza la maldad, al ver cómo avanzan las injusticias en la tierra en la que vivimos, de verdad, hermanos, a veces a mí me pone mal esa situación de ver cómo los injustos andan como si nada, de ver cómo los perversos andan haciendo sus perversidades como si nada. No podemos callar, lo decía hace 8 días, no podemos callar ante la maldad, no podemos ser pasivos ante la maldad. Ahorita vamos a ver una posición muy valiente porque aquí estamos viendo una actitud de Pedro. Fue sumiso ante las situaciones que a su persona le estaban haciendo. Pero cuando él miró que también la afrenta no era solamente para él, sino para el reino de Dios, sino para todos esos, él no permaneció callado, y lo vamos a ver también ahorita conforme avancemos en el estudio. Entonces, si seguimos nosotros con la lectura, se nos dan algunos datos sobre los participantes de esta reunión, de este concilio. Se nos dice que estaban en Jerusalén, dice el verso 5, estaban los gobernantes, estaban los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces se nos dan estos datos. Estaban los gobernantes, que también en otras partes de la escritura son llamados jefes de los sacerdotes, y ellos representaban a las 24 órdenes sacerdotales. En Israel había 24 órdenes sacerdotales que estaban representados ahí en ese concilio. Estaban también junto a estos gobernantes, estaban los ancianos. Los ancianos eran jefes de familia y jefes de tribus, que también eran representantes y estaban en ese concilio. Y los escribas, que eran los expertos en la ley. Para ese momento la mayor parte de los escribas eran fariseos. Usted recuerde que la mayor parte de los sacerdotes para ese momento eran saduceos, pero los escribas en su mayoría eran fariseos. Todos ellos conformaban el concilio. El concilio era todo este grupo de personas que les acabo de mencionar, y eran la autoridad suprema del pueblo judío, obviamente por abajo de Roma, porque para ese momento estaban gobernados por Roma, pero era el gobierno, digamos así, del pueblo judío. El pueblo de Israel los tenía como gente muy, muy importante, muy respetables, porque a lo largo de la historia de Israel ellos veían cómo los ancianos, los patriarcas, se reunían para tomar decisiones importantes respecto al rumbo del pueblo, y entonces eso ellos lo tenían les representaba como eso que ellos habían leído en el Antiguo Testamento. Se nos dice
el verso 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron. Ellos se reunían en un lugar ahí del templo y hacían como una especie de media luna y ellos los ponían en medio. Todo era para que todos se pudieran ver de frente. Se reunieron en Jerusalén. El concilio era ese organismo gobernante de la nación, les decía yo, bajo la autoridad final de los romanos, y también era su corte suprema. Ahí se llamaban los casos judiciales para ser juzgados. Este grupo estaba conformado por 71 miembros, incluidos el sumo sacerdote, que ya les decía yo, para este momento estaban dominados por los saduceos. Anás, que es mencionado aquí, dice verso 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Anás no era el sumo sacerdote. Anás había sido depuesto, había sido quitado del cargo por los romanos y en su lugar había sido puesto su yerno Caifás, que era en ese momento sí el sumo sacerdote. Sin embargo, se consideraba, como por tradición, le seguía Anás conservando el título de sumo sacerdote. Pero ya no era, oficialmente ya no era, sino que era Caifás. Aunque sin servir de manera oficial como sumo sacerdote, en realidad Anás era el que manejaba todas las cosas. Él era el que movía todavía todos los hilos de ese concilio y de ese gobierno. Aunque no era el oficial, la realidad es que él era el que todavía mandaba inclusive a su yerno Caifás. Después se nos habla de un hombre, Juan y Alejandro. No se sabe absolutamente nada, no hay una identificación histórica de estos hombres, Juan y Alejandro, es incierto, nada se sabe de ellos. Y luego dice verso 7, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les decía yo que el haber sido aprendidos de esa manera violenta, los discípulos, aunque agraviaron su persona, ellos no dijeron nada. Ellos no dijeron nada. Pero cuando Pedro escuchó las preguntas de los sumos sacerdotes, en ese momento se llenó de valor. Hermanos, les acabo yo de describir de quién se trataba este concilio. Eran los personajes de más alta alcurnia y autoridad en la sociedad de Israel. Los personajes de más alta alcurnia y autoridad en la sociedad de Israel. No había personaje más alto, vamos a llamarlo así, en su organigrama. Ahí estaban los personajes de más alta autoridad delante de estos apóstoles, de estos siervos del Señor. Y ellos les hicieron una pregunta: ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Definitivamente ellos estaban llenos del Espíritu, dispuestos a responder. Ellos exigieron saber con qué autoridad, en qué nombre. Y Pedro responde a qué autoridad él representaba. Esta pregunta que le estaban haciendo los sumos sacerdotes implicaba que Pedro y Juan estaban en rebeldía, ya que el concilio nunca les había concedido autoridad para actuar o para predicar. O sea, ya con la pregunta en sí mismo les estaban haciendo responsables de un cargo, los estaban acusando de rebeldes, como diciéndoles: nosotros a ustedes nunca los respaldamos. Nosotros no los enviamos a ustedes. Nosotros no les dijimos: vayan y hagan esto y digan esto y prediquen esto. Nosotros no lo hicimos. Entonces, ¿en nombre de quién lo hicieron? Los estaban acusando ya de rebeldes.
que fuera el motivo por el cual estaban siendo cuestionados por estos, la realidad es que Pedro y Juan vieron la oportunidad para predicarles a este tipo de personas y no rehuyeron a ello, hermanos. Y no rehuyeron a la oportunidad de predicarle a estos líderes religiosos, a estos personajes con muy alta autoridad y con mucho respeto ante el pueblo y para el pueblo. No rehuyeron. Verso número 8, leamos qué dice la Escritura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, tenía que haber un requisito esencial previo para la poderosa defensa de Pedro. Tenía que haber una característica para poder enfrentar ese momento tan particular y tan especial. Tenía que haber una característica, y es esta: el apóstol enfrentó de manera triunfal, porque así lo podemos ver al final y en los versículos que vamos a leer. Enfrentó de manera triunfal este momento hostil, y la razón es una, hermanos: estaba lleno del Espíritu Santo. Apenas en nuestro discipulado hablábamos de ello, ¿no, hermanos? Reflexionábamos en la importancia, en la esencia de la vida cristiana. Querer, tratar, imaginar, vivir la vida cristiana sin una vida consciente de que el Espíritu Santo habita dentro de aquella persona a quien el Señor ha escogido, ha adoptado, ha limpiado, ha perdonado, ha salvado y lo ha hecho suyo, lo ha hecho su hijo. No puede ser. No podemos imaginar una vida cristiana sin la dirección, sin la influencia fuerte y constante del Espíritu Santo de Dios dirigiendo a esa persona. No puede ser. ¿Cuál es el objetivo principal, hermanos? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo principal, primordial, el más alto, el más grande, el más importante? ¿Cuál es el objetivo principal de la vida cristiana? ¿Quién me lo dice? Levante su mano, le escucho. ¿Perdón? Estar llenos del Espíritu Santo. Allá, hermano. Esa es lo que dice la hermanita, es la forma en que lo vamos a lograr. Llenos del Espíritu Santo solamente es la única forma de poder glorificar a Cristo. ¿Por qué? Lo acabo de decir un rato, hermanos. Si no estamos gobernados, controlados por el Espíritu, es la carne la que nos gobierna. Es la carne la que los gobierna. Es la carne la que nos hace tomar decisiones, y generalmente esas decisiones no son provechosas ni son para gloria de Dios. Y la mayoría de las veces salimos perjudicados, salimos afectados o afectamos a otros cuando decidimos en la carne. Porque la carne no se sujeta a los designios de Dios. No se sujeta. La carne es contraria, hermanos. La carne es todo lo contrario a la vida del Espíritu. Todo lo contrario. La carne te lleva en dirección contraria
hacia de donde va Cristo. Y solamente llenos del Espíritu Santo nosotros podemos cumplir con ese propósito. Hermanos, si tú tenías que la razón principal por la cual Dios te buscó, te perdonó, te salvó y te lavó, y hoy está contigo, es para estar en el cielo, estás equivocado. Estás equivocado. Esa no es la principal razón por la que Dios nos ha perdonado y nos ha dado una salvación tan grande. Esa no es la principal razón. La principal razón y la más alta no se trata de ti ni de mí. La principal razón de la salvación que Dios ha dado es su Hijo Jesucristo. Y es poderlo honrar a Él, es poderlo glorificar a Él, es poderlo personificar a Él, porque la Biblia nos dice que es el deseo de Dios irnos conformando a la imagen de su Hijo. Y no hay otra forma de llegar a eso si no es llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma. El Señor Jesucristo a todos sus discípulos ya les había advertido de situaciones como estas. Y qué hermoso es, hermanos. Porque si recordarás cuando hablamos acerca del Evangelio de Juan, ya en esos últimos momentos en que el Señor estaba siendo apresado, en que el Señor estaba siendo crucificado, torturado y todo ello, todos los discípulos entraron en pánico, entraron en terror. Cuando vieron que lo mataron y lo crucificaron en la cruz, ellos estaban desconsolados. De miedo se fueron a encerrar a un cuarto, a una casa. Estaban desconsolados, llenos de pánico, llenos de temor, llenos de incertidumbre, llenos de muchas dudas. ¿Y ahora qué va a pasar? Seguramente muchos de ellos pensando, no, pues ya otra vez me voy a mi barca y a agarrar mis redes, ya esto ya se acabó. Otros totalmente llenos de incredulidad. Acuérdate de ellos discípulos que iban ahí caminando hacia Emaús. Ah, sí, era varón profeta, pero pues, todos apanicados. Pero el Señor Jesús les había advertido que esto iba a suceder y que esto iba a pasar. Allá en Lucas capítulo 12, verso 11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, fíjate cómo se cumplió al pie de la letra, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No los voy a dejar solos. En el momento más complicado, en el momento más difícil, no los voy a dejar solos. Ya el Señor se los había prometido. ¿Y qué es entonces lo que nosotros aprendemos aquí? Que toda testificación, todo ministerio cristiano debe depender de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, esto me confronta a mí. El estar al frente de una obra, de un ministerio donde día con día o domingo tras domingo estamos predicando la palabra del Señor, hablando de la palabra del Señor, debemos entender que no va a haber fruto si no es con la llenura del Espíritu Santo. Pero no solamente a mí, la iglesia misma debe entender esto, porque la iglesia misma está llamada a un ministerio, a una obra, a glorificar al Señor, y eso no es posible si no es llenos del Espíritu Santo. Este verbo, el verbo de lleno del Espíritu Santo, al traducirlo nos muestra que la condición real de Pedro era una condición de rendición al control del Espíritu Santo.
Cuando la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo, lo que nos está queriendo decir es que Pedro, el apóstol Pedro, estaba rendido al control del Espíritu Santo. O sea, Pedro no hacía, ni decía, ni actuaba de ninguna manera que el Espíritu Santo no lo llevara, no le mandara, no le condujera. Por esa razón resulta en la gloria del Señor, porque el Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Señor, lo cual quiere decir que Él va a ordenar, a caminar, a conducir a todos sus hijos que estén rendidos a su control, a glorificar al Hijo de Dios. Hermano, ¿alguna vez? Seguro que estoy que sí. Seguro estoy que sí. Seguro estoy que todo cristiano verdadero, genuino, toda cristiana verdadera, genuina, que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo, estoy seguro que ha pasado por tu mente y por tu corazón. Muchas veces te has preguntado, ¿cómo puedo glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo hago para honrar el nombre de mi Señor? Esta es la respuesta. Rendido al control del Espíritu Santo. Sin poner resistencia a las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, sin oponerte, sin querer vivir tú tu vida, sino la vida del Espíritu. Pedro vivía así. Yo te dije hace un rato, él había muerto a sí mismo. Él había muerto a sí mismo, él había muerto a sus ambiciones, él había muerto a sus deseos, él había muerto a sus objetivos, él había muerto a sus planes terrenales, él había muerto a todo eso. Él, su único deseo era ser controlado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo usara como a él bien le parecía. Hermanos, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos planes personales, objetivos personales, metas terrenales? No está mal tener metas profesionales, familiares, no está mal, pero esas metas deben ser controladas por el Espíritu, deben ser del Espíritu, deben ser para honrar al Señor Jesucristo. Cuando nosotros seguimos abrazando y poniendo metas que no son del Espíritu, sino son nuestras, son de nuestra carne, evidentemente todavía no estamos rendidos al control del Espíritu. Ahora, muchos preguntarán, ¿y cómo me rindo al control del Espíritu? El apóstol Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo por oraciones largas o por experiencias emocionales o por mucho conocimiento bíblico, que seguramente el apóstol Pedro oraba mucho y tenía largas oraciones, seguramente que sí, seguramente que tenía conocimiento y lo vemos cómo él aplicaba, cosa que para mí, lo he expresado muchas veces, ha sido un reto poder defender la divinidad de Cristo y la gloria de Cristo con el Antiguo Testamento. Ellos sin problema lo hacían. Sin problema lo hacían. Ellos, aquí más adelante, en la defensa, Pedro saca un salmo para defender la predicación de Jesucristo. Pero no era por eso que él era lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente, el cristiano, anda en obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo ve un vaso dispuesto, porque ese creyente ya tiene la luz de la palabra, ya tiene al Espíritu Santo en él. Pero entendamos que cuando habla de lleno del Espíritu Santo, no está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Una cosa es que el creyente tiene la presencia del Espíritu Santo en el momento en que es adoptado, en el momento que es perdonado y hecho hijo de Dios. En ese momento la presencia de Dios viene a morar en la persona del creyente. Pero una cosa es eso y otra cosa es esto que estamos leyendo aquí. La llenura del Espíritu Santo. Un control del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Evidentemente son cosas diferentes. La Biblia nos habla de cristianos que todavía andaban haciendo cosas que evidentemente no estaban controlados por el Espíritu Santo. Muchas áreas de nuestra vida, muchas áreas de nuestro carácter, hermanos, todavía no están controlados
en su totalidad por el Espíritu Santo. Y así no vamos a honrar ni a glorificar el nombre de Cristo, que es nuestra meta suprema, hermanos. Que no se te olvide, que no se nos olvide. Si el Señor te rescató de tu vana manera de vivir, tú tienes un objetivo supremo que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con tus metas, que no tiene que ver con tus gustos. Tiene que ver con Él, con la voluntad del Padre y con la gloria de Cristo. Ese es el objetivo supremo de cada cristiano. Ese debiera ser el objetivo supremo de cada cristiano. Para lograr eso debemos morir a nosotros mismos. Para lograr eso debemos ser controlados por el Espíritu. Es el único que nos puede llevar a ese momento. Cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, hermanos, se libera su poder en la vida del creyente. Hay un canto que mucho tiempo cantamos. Probablemente tiene rato que no lo cantamos. Donde en ese canto le decimos: dame poder para vivir. Y lo cantamos y a veces yo recuerdo, yo lo he cantado de manera muy emotiva. Es un canto que te hace ver tu escasez y te recuerda el deber que tenemos como creyentes, glorificar al Señor. Y entonces en ese canto le decimos: dame poder para vivir. Pero hoy tenemos que entender que ese poder solamente viene cuando nos rendimos al Espíritu Santo. Se libera el poder en la vida del creyente. Y este principio es básico para todas las áreas de nuestra vida. Y aún para esta que estamos leyendo aquí, ceder al Espíritu Santo nuestra voluntad y que tenga Él todo el control es la clave para manejar con éxito las situaciones de persecución o de hostilidad del mundo hacia la iglesia o hacia el creyente por cuestiones del reino. Ya también lo aclaramos la semana pasada. Por cuestiones del reino. Y bueno, puesto que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, esta persecución simplemente lo acercó más y más a su Señor, hermanos. Ese es el objetivo, ese es el resultado más bien. Ese es el resultado de la persecución en la vida de una persona llena del Espíritu. Seguramente muchos aquí conocen el resultado de la persecución a una persona que no está llena del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se amarga y se aleja. Eso es lo que ha sucedido con muchas personas en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Pero cuando el Espíritu Santo está presente controlando la vida de esa persona, el único resultado es que lo acerca más a su Señor. Porque es el Espíritu. Porque es lo que produce el Espíritu. No estar llenos del Espíritu Santo es la razón de que la iglesia el día de hoy tenga dificultades en enfrentar la persecución o la oposición o la hostilidad o el rechazo de la gente, de las personas, de la familia. Esa es la única razón, hermanos. Porque hemos de ser sinceros, honestos, porque esto es algo que está a luces. Nosotros no estamos viviendo la persecución que han vivido muchos hermanos a lo largo de la historia, hermanos. ¿A quién de nosotros nos han encarcelado por causa de Cristo? ¿A quién de nosotros nos han quitado nuestras posesiones, nuestro trabajo por causa de Cristo? ¿Quién de nosotros ha perdido un familiar por causa de Cristo? Que lo hayan matado, que el gobierno lo haya aprestado, que lo haya sacrificado por causa de Cristo.
¿A quién de nosotros o a qué iglesia la han llevado a vivir en las catacumbas? ¿A qué hermanos han perdido sus vidas por causa de Cristo? La realidad es que el día de hoy nosotros, hoy aquí en Puebla, no estamos viviendo una persecución como esa. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a estar incómoda en este mundo. El mundo se va a encargar de tratarla de hacer incómoda. Y la razón es simple. La iglesia constituye una verdadera, clara y franca reprensión para la vida que vive este mundo. Para sus gustos, para sus pecados. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo será una iglesia poderosa, victoriosa, hermanos. Debiéramos estar anhelando eso. Y si no estamos anhelando eso, esa es otra evidencia de que no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Si nosotros no estamos anhelando morir más a nosotros mismos, ser más contrarios a este mundo, si no estamos anhelando ser más, una iglesia más poderosa, una iglesia más victoriosa, si no estamos anhelando eso, es otra señal, otra evidencia de que no estamos llenos del Espíritu Santo. Veamos esta imagen, hermanos, veamos este cuadro, veamos este escenario. Pedro y Juan, solamente dos discípulos, solamente dos, contra una multitud confrontaron al mundo de manera frontal, de frente, con una audacia, con una elocuencia, inclusive que hizo maravillar a los oponentes. Así de frente, a los gobernantes, hermanos, a los líderes más poderosos de su sociedad, a los gobernantes más altos de su sociedad, de frente los confrontaron y sus oponentes quedaron maravillados. ¿Sabes por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué palabras, hermano? A los poderosos de su sociedad. A los poderosos de su sociedad. Ser llenos del Espíritu Santo sí los llevó a ser sumisos en cuanto a las cuestiones que les hacían a ellos, a su persona, pero en cuanto a las cosas que tenían que ver con el Evangelio, estos hombres eran agresivos, estos hombres eran aventados para aprovechar toda oportunidad para anunciar a Jesucristo y predicar el Evangelio, de tal forma que ante los gobernantes más poderosos ellos no se amedrentaron y mucho menos se callaron, porque en lugar de callar por miedo, Pedro demostró gran valor. Y en ese momento, hermano, escuchó, recibió, no se opuso a la detención ni a sus agresiones, pero después respondió y demostró gran valor y pasó a la ofensiva. O sea, ya te escuché. Ya me dijiste, ya me jaloneaste, ya me hiciste todo esto, ya me trataste de rebelde. Ahora tú me vas a escuchar, porque sumisión no significa cobardía, hermanos. Sumisión no significa cobardía. Y entonces aquí Pedro comienza, ahora escucha la implicación de sus palabras. En las palabras que Pedro les dice el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Fíjate, sea notorio a ustedes, a todos ustedes, a los 71 que están aquí, sumos sacerdotes, gobernantes, escribas y toda la familia sacerdotal y todo el pueblo de Israel. Sea notorio a todos vosotros
que en el nombre de Jesucristo, a quienes ellos aborrecían, y fíjate cómo se los dice así de manera tan clara, a quien vosotros crucificasteis. Y después la implicación de las siguientes palabras, y a quien Dios resucitó de los muertos, al que tú mataste, Dios lo levantó. Y por lo tanto, Dios está en contra de ti, porque al que Él amaba, tú lo mataste. ¿Qué palabras, hermanos? Sin tapujos, sin titubeos, sin cobardía a ese estrato de gobernantes y de liderazgo. Se lo dijo claramente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no estaba pensando? ¿Y si le digo y se enoja y me echa más días en la cárcel? ¿Y si le digo y me manda a matar y ahorita uno de estos de la guardia saca la espada y... No me importa. Tengo que decirle que en el nombre de Jesús, tengo que decirle que Dios está en contra de ellos. Ellos habían exigido, estos hombres habían exigido saber de qué manera ese hombre había sido sanado y por qué nombre, es decir, con qué autoridad los apóstoles habían hecho ese milagro. Y Pedro les respondió. Pedro les dijo, porque Pedro quería que ellos y todo el pueblo de Israel supieran que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien las autoridades habían crucificado, pero a quien Dios resucitó de los muertos, ese hombre enfermo estaba sano ese día en presencia de ellos. ¿En qué momento y en qué lugar, hermanos? En la misma fortificación del poder del concilio. En ese lugar, hermanos, ellos hacían lo que ellos querían, ellos tomaban las decisiones que ellos querían, ellos eran amos y señores en ese lugar. Y en ese lugar, en su misma fortificación, Pedro nos confrontó. Y ahí Pedro los pone en tela de juicio a sus jueces, anunciando la verdad de Cristo vivo y que ellos eran responsables de esa ejecución. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes están mal delante de Dios. Dios está en contra de ustedes. Fíjate a quién. Ellos se supone que ya eran los representantes de Dios ante el pueblo. Ellos eran los representantes de Dios ante el pueblo. Y Pedro en su cara y en su lugar les está diciendo, Dios está en contra de ustedes. Ustedes son culpables de haber matado a Jesús, a quien Dios después resucitó, levantó y glorificó, porque además fue en el nombre de Jesús que este hombre es sano hoy. Es a través del nombre que el poder se derramó para levantar a este hombre enfermo. ¿Qué mensaje les estaba dando a estos hombres? ¿Qué mensaje, hermanos? Al señalarlos que ellos habían sido los culpables de la ejecución de Jesús, pero que Dios lo había resucitado, Pedro les estaba dejando claro que ellos eran no amigos de Dios, no representantes de Dios, eran enemigos de Dios. Hermanos, ¿estamos preparados nosotros para enfrentar situaciones siquiera parecidas a estas, el poder transmitir el mensaje del evangelio y señalarles sus pecados a las personas más populares de nuestra sociedad? ¿A las personas más reconocidas, respaldadas por muchedumbres? ¿Estamos preparados para contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos? ¿Estamos preparados para eso? Para contender ardientemente por la fe. Hermanos, temo que muchos no saben ni explicar la salvación.
Bueno. Perdón. Decía, temo que haya todavía en medio de nosotros quienes no han tenido el cuidado de profundizar en las verdades del Evangelio como para prepararte siquiera para dar las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Cuanto más presentar defensa de manera ardiente de nuestra fe. Esa palabra de presentar defensa tiene que ver con una rama de la teología que se llama apologética, defensa de la fe. Pero muchos todavía batallamos para explicar la salvación, hermanos, para explicarle el plan de salvación a las personas, para hablarles del Evangelio, para hablarles cómo es que Dios ha preparado todas las cosas para que los hombres sean salvos. Hay quienes ni eso. Y por eso mi pregunta, hermanos, vemos aquí a un hombre, y que más adelante lo dice, que no tenía preparación teológica, pero confrontando a los estratos de la sociedad más altos de su tiempo, para hablarles del poderoso nombre de Jesús. Porque esa es otra cosa, hermanos. A veces he escuchado a algunos cristianos predicarle a otras personas el Evangelio y presentan a un Jesús tan débil, tan pobre, a un Jesús que ruega que por misericordia le hagan caso. Y hoy estamos leyendo aquí que el nombre de Jesús es poderoso. Poderoso. No, hermanos, Jesús no está rogando que le abras la puerta de tu corazón. Jesús no está rogando. No está rogando que le abras, que tengas de él misericordia y que lo aceptes. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia te demostró su amor valientemente entregando su vida para ser sacrificada, colgada y sacrificada en esa cruz y levantado con poder al tercer día por el poder del Padre. Ese es el mensaje que los discípulos de aquel tiempo proclamaban en el nombre de Jesús. Este era el nombre de Jesús que ellos proclamaban, no de, por favor, háblale tu corazón al Señor. El Señor no está rogando que tengas de él misericordia. El Señor anuncia con poder que te ha amado y de qué manera te ha amado. Pero también dice de manera muy clara que Él vendrá, un día vendrá con la espada desenvainada a juzgar a los que le rechazaron, a los que le negaron. Y si no se arrepienten, y si no se vuelven a Dios, pagarán las consecuencias que también ya están escritas. Pedro estaba aquí señalando a esos hombres como enemigos de Dios. Y ese enfoque fue la constante en la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, hermanos. Y nosotros debemos tener claro. Nosotros debemos aprender cómo transmitir el mensaje del Evangelio. Cómo transmitirle a las personas el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Todo el libro de los Hechos utiliza la misma, la esencia de este mensaje. Con la palabra Dios los confronta con su pecado y los lleva a confiar en Jesucristo, que es la única forma. Aquí Pedro habló con valentía porque Pedro estaba dedicado a la verdad y él confiaba en los resultados de su Señor. Y este es el ejemplo que todos nosotros debemos seguir. Y nosotros debemos aprender cómo debemos comportarnos y manejar cuando tengamos oposición, cuando tengamos hostilidad, cuando haya persecución. Vamos a terminar.
Verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate cómo constantemente les está diciendo, se equivocaron, ustedes se equivocaron. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes reprobaron a Jesús. Ustedes dijeron que Él no era. Ustedes lo rechazaron y ustedes lo mataron. Pero Dios lo ha hecho cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que nuestro mensaje se debe centrar siempre en Jesús, hermanos. Sí, es bonito que de repente hablemos del cielo, sí, definitivamente. ¿Es necesario que a veces hablemos del infierno? Sí, es necesario. Es un mensaje de la Escritura. Pero nuestro mensaje constante debe ser Jesucristo. Porque dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate que uno de los estorbos por los cuales ese estrato de liderazgo de los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías y el Sanedrín no lo reconoció, era el argumento de que cómo él, siendo el Mesías, no pudo evitar que lo mataran. Y es que ellos tenían la idea de un Mesías libertador, político, militar. Ellos tenían esa idea, y entonces cuando vieron que lo mataron dijeron, no, pues no puede ser, esto no puede ser. Ese era uno de sus argumentos. Pero de la misma manera que hizo Pedro en el día de Pentecostés, él se volvió a las Escrituras, al Antiguo Testamento, para desarrollar la defensa. Y en este caso citó precisamente el Salmo 118, verso 22, que es este. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está citando el Antiguo Testamento en el Salmo 118, verso 22, y lo está aplicando al rechazo que hicieron de Jesucristo. Con este mensaje, Pedro no estaba alejando a los judíos de Dios, al contrario, los estaba acercando y estaba haciéndoles entender que el Antiguo Testamento hablaba precisamente de ese momento. Había profetizado, Dios había profetizado lo que harían con él, pero que Dios convertiría a este Jesús en la cabeza del ángulo por medio de la resurrección, por medio de la exaltación gloriosa que él le dio. Y otra vez Pedro los pone en oposición contra Dios. Ustedes lo rechazaron. Ustedes rechazaron a este Jesús, pero Dios le dio el lugar de mayor preeminencia, el lugar de mayor gloria. Él es la cabeza del ángulo del templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Y fueron ustedes, es lo que les está diciendo, los que alejaron a Dios del pueblo. Y aquí Pedro, en este versículo número 12, hace al concilio lo que equivale a una invitación directa a arrepentirse y a ir a Jesucristo por la fe. Les está predicando el evangelio, hermanos. Y hace rato preguntaba yo, ¿estamos preparados por un momento así, hermanos? Para poder presentarnos a cualquier estrato de esta sociedad y predicarles a Jesucristo. Defender su gloria, su autoridad, la fe en Él y poderles decir, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes tienen que entregarse en fe al Señor Jesucristo. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, vivimos un tiempo de inclusión. Y entre comillas lo digo porque no es una verdadera inclusión. O sea, no hay,
Hablando del gobierno y del Estado, que son los principales impulsores de la inclusión, hablando de la ideología de género, del matrimonio homoparental, y que ellos toman el término inclusión, principalmente el gobierno, no habría ideología de género si no estuviera el gobierno detrás de todo esto. No hay verdaderas políticas de inclusión en nuestro gobierno, hermanos. ¿Alguien de ustedes sabe de políticas genuinas, verdaderas, reales, por ejemplo, para ayudar a la comunidad ciega? ¿Alguien sabe de políticas verdaderas, reales, apoyos verdaderos para la comunidad sorda? No los hay, hermanos. No los hay. Como ustedes saben, yo tengo 2 sobrinitos sordos. Y lo que sé por la cercanía con mi hermana y mi cuñado es que un implante coclear es escandalosamente caro. Escandalosamente caro. Y no se diga los mantenimientos a ese sistema. Escandalosamente caro. No hay apoyos. Gente común no tiene acceso, no tiene el dinero para un implante coclear para sus hijos sordos. Son inalcanzables. Solamente gente de muchos recursos puede acceder a beneficios como esos, porque no hay políticas verdaderas de inclusión en el gobierno en el que vivimos. Pero se exaltan. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, somos un gobierno de inclusión. Pura ideología, pura mentira. Eso no es cierto. Pero ¿estamos preparados para decírselo? Así de frente, de cara, y decirle: ustedes son unos mentirosos que solamente se sirven a ustedes y a sus propios vientres. Solamente llenos del Espíritu Santo. Entonces vivimos en la edad de la inclusión, entre comillas. Pero ¿sabes por qué este mismo Estado quiere desaparecer y minimizar todo lo que tenga que ver con el cristianismo? Porque el cristianismo es exclusivo en un sentido, hermanos. Nosotros decimos que tenemos la única verdad. ¿Sí o no? Eso es lo que creemos nosotros. Que no hay verdades relativas. Nosotros creemos en una verdad absoluta, y la verdad absoluta es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros creemos en una verdad absoluta, y este gobierno y esta sociedad rechazan las verdades absolutas. Nosotros los cristianos predicamos a un Cristo exclusivo en una era inclusiva, y por eso nos odian y nos aborrecen. Por eso el gobierno dice: si estás siendo discriminado por tus preferencias sexuales, avísanos, nosotros te ayudamos. Y hay leyes ya para proteger eso. Pero diles que te están discriminando por ser cristiano, porque somos discriminados, hermanos. Diles que eres discriminado por ser cristiano, no te van a hacer caso. Se van a reír de ti. Porque este gobierno socialista quiere desaparecer el cristianismo. Porque es la única oposición verdadera a su sistema. La única oposición verdadera a su sistema. Y debido a estas creencias nuestras, a menudo nos acusan de tener una mente estrecha, de ser intolerantes. Somos intolerantes porque no nos abrimos a otras posibilidades. Nosotros aseveramos que este es el camino y esta es la única verdad. Y entonces, en esta sociedad inclusiva, nosotros nos hacemos intolerantes. De eso nos acusan. En una sociedad como esta, el clamor de ellos es: ¿cómo nosotros los cristianos nos atrevemos a insistir en que el nuestro es el único camino? Y bueno, la realidad es que existen 2 caminos. El ancho y espacioso, el que lleva a la destrucción, y el camino angosto, el único que lleva al único Salvador, que lleva a la vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos y lo que nosotros debemos con valor
llenos del Espíritu Santo, proclamar. Y las personas, hermanos, solamente están en este camino o en este otro. No hay más. En el ancho y espacioso que lleva a la perdición o en el estrecho, en el angosto que lleva a la vida eterna. Y lo que Pedro le está diciendo a estas personas es: ustedes están en el camino ancho y espacioso. Ustedes van a la perdición. Fue tanta la pasión que vieron en Pedro, hermanos, tanta la determinación que no suavizó el mensaje, y muy probablemente tampoco los corazones endurecidos se suavizaron en aquel momento. Sin embargo, definitivamente hubo su efecto. Estos hombres no pudieron dejar de impresionarse viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo es fervor, hermanos. Fervor. Algo que solamente viene cuando estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Les maravilló a estas autoridades, les maravilló que hombres sin letras, ¿no?, del vulgo, es decir, que no habían estudiado en escuelas rabínicas, que no eran teólogos profesionales, sino laicos, les extrañó, les maravilló que pudieran debatir tan eficazmente con las Escrituras. Entonces, sí hubo un efecto, hermanos. Dejaron el testimonio ahí. Oigan o dejen de oír, crean o no quieran creer, el testimonio quedó delante de ellos. Y la explicación de por qué era así, de por qué hombres del vulgo podían haber debatido de manera tan maravillosa, se les ocurrió después, al reconocer que estos hombres habían estado con Jesús. Fíjense lo que dice el versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La única cosa que se les ocurrió para explicar el hecho de que hombres sin letras pudieran hablar con ese denuedo y utilizar las Escrituras de esa forma, es que habían estado con Jesús, y es que esos hombres habían escuchado a Jesús. Otra cosa que nos debe quedar claro, hermanos: cuando pasamos tiempo con Jesús, se nos nota. Cuando no pasamos tiempo con Jesús, se nos nota. Se nos nota. En nuestro tratar, en nuestro hablar, en nuestro conducirnos, se nos nota. Estos hombres se estaban dando cuenta que estos dos apóstoles estaban haciendo lo que Jesús hizo. Igual, con autoridad, con verdad, enfrentando valientemente y sin ningún temor a los dirigentes judíos. Los discípulos haciendo lo que su maestro hacía, de la misma manera. Recordaban que Jesús tampoco tenía capacitación rabínica formal. Sin embargo, la manera segura en que manejaba las Escrituras del Antiguo Testamento no tenía igual. También Jesús había hecho muchos milagros durante su ministerio terrenal. Pedro y Juan fueron a juicio, en parte, debido a un milagro que habían realizado. Y el intento del concilio por detener las enseñanzas de los apóstoles les había dado a estos la oportunidad sin precedentes de poder predicarle a esas personas en ese lugar.
Que no se nos olvide, hermanos, que muchas veces en momentos críticos que el Señor permite pasar, puede ser porque el Señor tiene planes y quiere que prediquemos a personas que solamente en esas circunstancias tendremos la oportunidad de hacerlo y en ninguna otra. No rechacemos, no nos neguemos, no nos quejemos en las situaciones en las que nos encontramos. Muy probablemente el Señor está permitiendo todo eso porque Él quiere extender su reino, y acuérdate, el Señor tiene ya la película completa. Él conoce todo lo que va a suceder y todo lo que sucede. Nosotros no. Nosotros apenas vamos viviendo al día. Y aquí los apóstoles valientemente tomaron ese momento, tomaron esa situación sin quejarse y aprovecharon la oportunidad para predicar el evangelio a los funcionarios más altos de la nación. Yo no sé si algún día alguien, algún creyente, algún cristiano, algún discípulo sencillo, algún pastor tenga la oportunidad de presentarse ante la Cámara de Senadores, de presentarse ante la Cámara de Diputados, de presentarse a las mañaneras y poder confrontar al presidente y decirle: usted está en rebeldía contra Dios. Usted está equivocado y usted está conduciendo al engaño a este pueblo. Necesitan a Jesucristo. Desde usted hasta su seguidor más sencillo y más humilde. Así es como estos hombres llenos del Espíritu, hermanos, manejaron la persecución, enfrentándola con la más audaz proclamación de la verdad. Que el Señor nos tenga por dignos y que el Señor nos ayude a ser creyentes cristianos llenos del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero
estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder rendidos al control del Espíritu Santo. Yo creo que una de las lecciones, de las cosas que el Señor nos va enseñando a lo largo del estudio del libro de los Hechos, son las áreas de nuestra vida que no están rendidas al control del Espíritu. Las áreas de nuestro carácter que no están controladas por el Espíritu, sino más bien controladas por la carne. Que el Señor nos ayude, porque controlados por su Espíritu es la única forma de agradarle, de hacer su voluntad perfecta, de crecer como creyentes, crecer como iglesia santa de Dios, de ser respaldados para extender su reino y su evangelio, de ser respaldados para ganar almas, hermanos. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder
para vencer. Dame poder. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. De otra forma, Señor, seremos todavía más inútiles de los que somos. Solo llenos de tu Espíritu, Señor. Solo llenos de tu Espíritu, Señor. Atráenos a eso. Atráenos a eso, Señor. Podamos identificar esas áreas, hermanos, que no están gobernadas por el Espíritu. Podamos gobernar esas áreas que todavía nos gobiernan a nosotros. Si es que de verdad queremos honrar a nuestro Señor. Redárgúyenos, Señor. Que podamos honrarte como estos dos hombres te honraron delante del pueblo, delante de los gobernantes, delante de la gente. Que dejaron muy en alto tu nombre y muy en alta tu palabra, Señor. Que proclamaron el Evangelio, que proclamaron a Jesús, que ganaron almas, Señor, y que dejaron tu testimonio muy en alto delante de los incrédulos. Ayúdenos, Señor. Bendice esta iglesia de esa forma y de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.